por su viaje y deseamos que Dios la bendiga, que tenga un buen viaje y qué bueno que está acá con nosotros. Giovanni, qué bueno que estás una vez más. Y Diana, ¿verdad? Dios la bendiga. Amén. Henry, qué bueno que estás una vez más acá. Y cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga. Todos. Paco, qué bueno que estás aquí. Santi, todos, cada uno. Si me pongo a mencionar los nombres, pues, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes, hermanos, deseo que Dios los bendiga. Amén. El Señor está aquí y el Señor más quiere bendecirnos. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias ahí en la primera epístola de Pedro. Vamos a continuar estudiando ese capítulo. La semana pasada me quedé en el versículo 12. En 2 semanas hemos visto estos versículos del 1 al 12. Ahora vamos a ver del 13 al 19. Sí, del 13 al 19, al 22 creo, pero vamos a leer hasta el 19 por ahora. Y vamos a ver cosas muy importantes, hermanos, en estos versículos, algo muy importante que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Antes de comenzar la lectura, quiero que vayamos a Dios en oración, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos a usted, Señor. Sabemos, oh Dios, que usted está sentado en su trono glorioso. Y desde ahí, Señor, usted nos está viendo, aunque el Señor Jesucristo prometió que estaría donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre. Señor, y lo creemos, que usted está aquí y que hay ángeles, Señor, que nos protegen. Amén. Hay ángeles a nuestro alrededor, protegiéndonos. Gracias, Señor, por esta Biblia, por la palabra. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Gracias por la iglesia. Gracias por todo lo que hemos visto hasta este momento, Señor, por la escuela dominical de los niños, jóvenes. Señor, por las maestras, por el maestro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nada sucede sin su voluntad y sin su poder, Señor. Ruego, Señor, que me ayude a compartir esta palabra, que sea el Espíritu Santo guiándome y que sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón, Señor. Es necesario, Padre, que la escuchemos, la entendamos y la pongamos en práctica en nuestra vida. Padre, que sea usted, Señor, guiándonos y bendiciéndonos, se lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer del 13 al 19. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias a Dios, hermanos, porque cada uno de estos versículos tiene palabras muy importantes para nosotros. Palabras de sabiduría y claro, fue el Espíritu Santo el que inspiró al apóstol Pedro para escribirnos esto, para dejárnoslo, para que nosotros lo podamos leer. Y voy a tratar de explicarles qué fue lo que Dios puso en mi corazón para que podamos entenderlo un poquito más
Y que Dios nos ayude, hermanos, a poner en práctica lo que aprendemos. Amén. A meditar, que Dios nos hable y que podamos ponerlo en práctica, porque es muy importante. No se trata de acumular conocimiento, se trata de amar ese conocimiento y desear ponerlo en práctica. Sabemos, hermanos, que tenemos una lucha tremenda contra Satanás, contra los demonios, y este cuerpo se inclina más a lo que el diablo quiere, porque nos presenta el mundo, nos presenta tantas cosas, y el diablo trabaja en esta mente. Eso es bien importante que estemos bien claros en eso, ponga mucha atención en esto. El diablo trabaja en la mente. Por eso el apóstol Pedro comienza aquí diciendo, por tanto, o sea, por lo que ya nos ha hablado en los versículos anteriores, especialmente voy a tocar el versículo 6 y 7, no ahora, pero dice él, por tanto, por esta razón, por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, ceñid, fortalecer los lomos de nuestro entendimiento, el entendimiento que tenemos en el cerebro, en nuestro ser, lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, lo que sabemos de Dios como hijos, porque cada uno que es hijo de Dios, cada uno que hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos que estar pendientes de lo que entra a nuestra mente. Porque la mente es como el aeropuerto, el aterrizaje de los pensamientos. Y el diablo está siempre, constantemente lanzando dardos a nuestra mente, constantemente queriendo influenciarnos y sacarnos de la verdad. Pero también el Espíritu Santo constantemente está trabajando. Y constantemente nuestra fe, tu fe, mi fe y la tuya está siendo probada constantemente. Y nosotros decidimos hacia dónde nos vamos a inclinar. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo, a Dios o al diablo? Tenemos que estar atentos, tenemos que tener ese entendimiento ceñido para conocer de dónde viene el pensamiento. Porque constantemente, hermanos, constantemente, por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso lo dijo, porque él sufría esos ataques. Y luego dice, pero gracias doy por Jesucristo el Señor nuestro, que para el que está en Cristo no hay ninguna condenación, pero continuamos teniendo esa lucha constantemente, hermanos. ¿O solamente yo? No. Amén, amén. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien atentos. Dice, por esa razón, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. O sea, sobrios es todo lo contrario a una persona que está entontecida, embriagado, borracho, con el licor, con lo que sea, con droga, lo que sea. Pero ser sobrios es todo lo contrario, o sea, estar atento, estar despierto, despabilado, para entender esos pensamientos y identificarlos. Saber cuando viene de Satanás, pues es algo que nos quiere sacar del camino, y procurar vivir de acuerdo a lo que hemos conocido, a lo que entendemos, a lo que conocemos de la palabra de Dios. Amén. En un momento más vamos a ver un pasaje ahí en Filipenses cuando dice todo lo honesto, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, en esto pensad. En eso pensad. Hermanos, nuestra mente, hermanos, es tan sensible, es tan fácil de influenciar. Y el diablo, dice la palabra de Dios, que él anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y en eso nosotros tenemos que estar despiertos y estar atentos, hermano. Por eso dice aquí, sed sobrios,
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, que nuestra esperanza, hermanos, esté en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Dice el versículo 6 y 7, ahí en este mismo capítulo, por supuesto, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, o sea, mientras estamos en esta carne, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esas pruebas, esas luchas, ya sea con pensamientos, con lo que sea, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, eso nos aflige, hermanos. ¿O solamente a mí me pasa, hermanos? Amén, amén, hermano. Nos aflige, porque hay esa lucha de: Señor, ¿por qué estoy pensando eso? No quiero pensar eso. Señor, por favor, quita eso de mi mente. Yo quiero pensar lo tuyo, quiero estar en esa comunión contigo, quiero hacer tu voluntad, pero el diablo ahí está, hermanos. Sí. Y tenemos que ser sabios, tenemos que desechar y reprender en el nombre de Jesucristo esos pensamientos y rechazarlos y decir: Señor, por favor, ayúdame. Hay un momento, o hay momentos que uno dice: wow, estoy descansando, no tengo ese problema. Pero de repente, hermanos, ahí vienen. Pero desafortunadamente hay personas, hermanos, que esos pensamientos los arrastran, los llevan y hacen lo que el diablo quiere. Y son arrastrados a hacer la voluntad del diablo. Y continúan de esa manera. Nosotros tenemos que estar atentos. Por eso es muy importante, hermanos, escudriñar las Escrituras, conocerlas. Estar en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios. Para cuando vengan esos pensamientos, identificarlos, aunque se lucha, aunque hay una lucha, pero saber que no vienen de Dios y poder rechazarlos, luchar para rechazar esos pensamientos. Dice el versículo 6, que tengamos que ser, al final del versículo 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, ahí es donde se está probando tu fe y mi fe, la fe en Cristo. Para ser salvos fue necesaria la fe, ¿verdad? Amén. Amén. Para recibir la gracia de Cristo fue necesaria la fe, porque dice: a través de la fe. Esa fe, la misma fe que nos salvó, esa fe va a ser probada constantemente. Ahora, si la persona nomás creyó superficialmente, no hubo esa fe para salvación, viene la prueba y se va. Se va. Y es arrastrado a hacer lo que el diablo quiere. ¿Por qué? Porque esa fe fue falsa, fue ficticia, fue falsa, fue emoción, como lo dice Santiago. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe por las obras. Muéstrame tu fe, dice: yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Por qué? Por una vida cambiada, una vida transformada, una vida que está dispuesta a obedecer al Señor Jesucristo. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, por supuesto, porque esa fe es la que nos va a llevar a vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Allá al cielo, hermanos, al paraíso, como dijo el apóstol Pablo. Allá, ese lugar glorioso, hermanos. Cuán glorioso será ese día cuando pasemos a estar con Cristo. Amén. Donde ya no habrá más lucha, ni más enfermedad, ni más temor, ni más ningún tipo de problemas. Vamos a salir de este planeta Tierra, que ya está invivible. Este planeta está invivible. Tanta enfermedad, tanto virus, tantas guerras, todo el mundo, todos los gobiernos, países están hablando de guerra. Parece que es una diversión para ellos. Guerra, 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 todos preparándose con ejército, con los tanques, con los aviones, entre más armamento, más sofisticado tengan, parece que están en una competencia.
se están preparando para la guerra. Y los que se están muriendo de hambre, porque se mueran de hambre. Pero ellos están invirtiendo en armamento, en aviones, en misiles, y probándolos, y enfermándonos más, por supuesto. Así está este mundo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe, esa tu fe, esa mi fe, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Él nos arrebate, cuando Él nos lleve, nos va a premiar por esa fe que estuviste tú dispuesto a sufrir en tu cuerpo, en tu vida, a luchar, mantenerte firme luchando, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Amén, amén. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Dice, volvemos al versículo 13, el versículo 14, dice en el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no te regreses a hacer lo que antes hacías, porque antes eras ignorante, pero ya no, ahora conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y si hemos creído de verdad en el Señor Jesucristo, ahí está la fe, y la fe te lleva a tener un mejor conocimiento, la fe te lleva a amar la palabra de Dios, a quererla escudriñar, a conocerla mejor, a tener esa fe que con nuestros ojos físicos no, pero con los ojos espirituales podemos ver, vislumbrar el reino de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros allá arriba. Amén. O donde quiera que esté. Es la fe, hermanos, la fe. Por eso dice, como hijos obedientes, ya no te conformes a aquellos deseos, aquellas obras, aquello que tú hacías antes. Y ahí es donde está la lucha, porque a veces queremos hacer o seguir haciendo lo que antes hacíamos. ¿Sí? Queremos volver a hacer lo que hacíamos. Y eso es pecado, y eso nos trae tristeza. Dios tendrá que disciplinarnos, y luego pasan cosas en nuestra vida, o en nuestro hogar, nuestra familia, lo que sea, y decimos, pero ¿por qué si yo soy cristiano? Porque Dios tiene que obrar, Dios tiene que ajustar nuestra vida para que no perdamos los galardones, para que no vivamos de esa manera. Dios quiere que vivamos una vida cristiana victoriosa, hermanos, aún aquí desde la tierra. Amén. Aún que haya pruebas, aún que esté pasando lo que esté pasando, aunque estemos pasando por enfermedad, pero que te sientas que estás en victoria. No porque decimos algo que no lo sentimos, no hipócritamente, no, sino porque lo sentimos en el interior, en el interno de nuestro ser, de nuestro corazón, que estamos bien, estamos en victoria. Aunque estemos enfermos, sentimos la paz, el gozo del Señor en nosotros, hermanos. Pero eso es, hermano, cuando tenemos el deseo de estar en obediencia al Señor y no regresar a lo que antes hacíamos por ignorantes. Porque yo era muy ignorante. Y creía que estaba en lo más y de lo mejor. Me creía de lo más y mejor, pero bien ignorante. Bien ignorante. Sin conocer a Dios. Gracias a Dios porque Dios nos preservó la vida y hemos llegado hasta el momento, hasta el día que le conocimos. Ahora como hijos amados, como hijos de Dios que somos, cíñete los lomos y busca el obedecer al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque eso es lo mejor, hermano, es lo mejor, obedecerle a Él. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, Dios es santo, 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 3 veces santo. Es un Dios glorioso que no admite el pecado en su presencia,
Nosotros no podemos, pero nos hace un llamado, hermanos. Nos hace un llamado tan tremendo que es digno de hacer una pausa y decir, Señor, perdóname. Porque fíjese lo que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y uno se queda, dice, ay caray, en toda, en todo, en todo. No podemos, hermanos, evitar que vengan pensamientos. No podemos evitar que vengan, pero sí podemos evitar que entren a nuestro corazón, atesorarlos o ponerlos en práctica. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso dije hace un momento, de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, estar atentos a esos pensamientos, inmediatamente rechazarlos, hermano. Amén, amén. Inmediatamente rechazarlo, porque si le damos cabida a los pensamientos esos, dejamos que entre, aterricen en nuestra mente y nos ponemos a acariciarlos y al rato ya estamos haciéndolo. Tan solo que los acariciemos, el diablo ya se está gozando. Y la palabra de Dios dice, en toda vuestra manera de vivir, en cada una de las prácticas, en cada una de nuestras actitudes, en los pensamientos, conversaciones, en cada decisión, en cada cosa que hacemos, tenemos que ser santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Amén. Toda es toda, no queda nada afuera, todo, en toda vuestra manera de vivir. Es una tarea bastante difícil, ¿verdad que sí? Sí, amén. Pero Dios nos lo está pidiendo. ¿Por qué nos pide algo así? Porque Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir, hermano. Dice, versículo 16, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Vamos a Filipenses ahora, hermano, por favor. Filipenses capítulo 4. Vamos a ver esos versículos que le dije. En el versículo 8, capítulo 4, Filipenses 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, nosotros, hermanos, ¿verdad que somos hermanos en Cristo? Amén. Por lo demás, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos está hablando a nosotros. La escribió el apóstol Pablo, pero es inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios, hermano, Dios, el que mora en ti, el que vive en ti, es el que te está diciendo, hermano, todo lo que es verdadero. O sea, desecha toda mentira, toda hipocresía, toda deshonestidad, dice todo lo honesto. Siempre tenemos que estar examinando pensamientos, palabras, que Dios nos ayude. Todo lo justo, nunca seas injusto, nunca hagas nada que afecte a tu hermano, a tu prójimo, nunca hagas nada injusto, todo lo justo, todo lo puro de pensamiento. Si algo haces, que sea puro, que sea con una buena intención, que no haya doblez, que no haya una mala intención, algo malintencionado. Todo lo amable, tal vez para ser amable, a mí no me cuesta mucho ser amable, ¿verdad? Pero todo lo puro, ahí tenemos que detenernos, tenemos que decir, a ver, Señor, cuando tú haces algo, ¿cuál es la intención de hacerlo? ¿Hay conveniencia? ¿Sacar ventaja? ¿O hacemos acepción de personas? A este sí, pero a aquel no. O sea, todo lo puro, hermano. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Señor, por favor, ayúdame a de verdad, ser puro, hacer las cosas con honestidad, sin distinción, sin hacer acepción de personas. A como trato uno, trato el otro.
¿Con qué intención lo hago? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando mi propio bien? ¿O busco el bien de los demás? ¿O estoy haciendo las cosas de una manera justa? ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. Ahora, es Dios quien nos lo está pidiendo, ¿verdad? Es Dios, es Dios. Es Dios, no soy yo, es Dios. Dice, todo lo amable. Bueno, hay personas que yo dije que no me cuesta mucho ser amable, no me cuesta absolutamente nada ser amable, ¿verdad? Sí, ser amable. Tal vez hay veces que uno necesita ser humilde, o sea, negarnos a nosotros mismos para ser amables con ciertas personas, porque hay personas, ¿verdad?, que son tóxicos y tienes que ser amable. Sí, ¿verdad? O sea, con algunas personas no cuesta nada ser amable, pues, no cuesta nada. Pero hay personas con las cuales sí cuesta. Sí me entienden, ¿no? Sí, amén. ¿Verdad? Pero aún con esas personas hay que ser amable. Amén. Porque es con todos. No debemos de hacer acepción de personas, con todos. Y luego dice, todo lo que es de buen hombre, no hacer nada que vaya pues a dejar nuestro nombre mal, aunque habrá veces que hablan sin razón, pero bueno, ese ya es otro problema. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, algo digno de alabanza. ¿Alabanza para quién? Alabanza para Dios, algo que glorifica a Dios. Dice, en esto pensad, en eso pensad. Por eso decía hace un momento, hermanos, vienen pensamientos, la mente es el aeropuerto, el aterrizaje de los pensamientos, y ahí aterrizan los pensamientos del diablo, y uno tiene que estar despierto, estar con la mente ceñida, no dejar que los aniden ahí esos pensamientos, hay que desecharlos inmediatamente, porque el diablo está como un león rugiente buscando a ver a quién se devora. ¿Aceptas? ¿Los aceptas? Te ofrece, ¿quieres? Y si uno se queda así medio adormilado, ¿verdad? Él no pierde tiempo y él no respeta. Él no respeta a nadie. Si no respetó ni al Señor Jesucristo, no lo respetó, lo tentó. Ni al Señor Jesucristo, mucho menos a nosotros nos va a respetar, hermano. Nosotros tenemos que estar despiertos. Dice, en esto pensad, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Luego dice el apóstol, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con nosotros, contigo, conmigo. El Dios de paz. O sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque haya problemas, aunque haya esto, aunque haya lo otro, pero yo tengo paz. Amén. Aunque mi esposa se fue para Texas por 2 meses, yo tengo paz. Amén. Yo tengo paz. Yo tengo paz. Amén. Ayer estaba hablando con ella por teléfono y mi cuñada dice, oye, ¿cómo haces para aguantar tanto? No le hago así, ¿verdad? Tengo un Dios todopoderoso. Amén. Tengo un Dios que todo lo puede. Dios está conmigo, Dios habita conmigo, Dios está ahí y Él me fortalece, me da la fuerza y aguanto, callado. Bueno, no callado, ya hablé. Pero aguanto, gracias a Dios. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos, no le demos rienda suelta al pensamiento, hermanos, a la mente. Y ahora, hermanos, algo bien importante. Un día, vea qué interesante y qué importante es esto, ¿no? Un día vamos a darle cuentas a Dios de todo eso. Así es. De esta vida que llevamos, un día le vamos a dar cuentas al Señor. Así es. Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos, no darle rienda suelta a la mente, lo que la mente quiera pensar. No es tu mente, es el diablo que está metiendo pensamientos ahí cuando son cosas malas. Pero el Espíritu Santo, por eso dice en Gálatas que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Pero el que está acá manipulando la carne es el diablo. Y hay una lucha y los dos se oponen entre sí
para que no hagamos lo que el diablo quiere, sino lo que el Espíritu Santo quiere. Así es, amén. Eso es bien importante, hermano. Vamos a 2 Corintios, por favor, hermano, rápidamente. 2 Corintios, en el capítulo 5, vamos a ver el versículo 9 y 10. Y una vez más, el apóstol Pablo dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, aunque estemos aquí en este cuerpo de carne, tratar de ser agradable al Señor. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, o sea, o que rindamos. Vamos a rendirle cuentas al Señor ante su tribunal, ante el tribunal de Cristo. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que el trono blanco, y esto es lo mismo. No. El trono blanco del Apocalipsis 20 o 11 al 15, creo, eso es para los que rechazaron a Cristo. Ese es el juicio. Para las personas que rechazaron a Cristo, van a ser juzgados con la palabra de Dios y ser lanzados al lago de fuego. Este es el tribunal de Cristo para nosotros los creyentes, para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo se incluye, dice, porque es necesario que todos nosotros, él se incluye, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a rendirle cuentas de nuestra vida, de lo que decisiones que tomamos, que equivocadas, que no eran agradables a Dios, de cada cosa. Yo no sé, ¿verdad? Solo Dios sabe, y cuando estemos ahí, el Señor Jesucristo, Él es el que va a juzgarnos. No te puedo explicar detalladamente de qué cosas nos va a pedir cuentas, pero dice, sigue diciendo después de la palabra ahí, Cristo dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y luego dice, sea bueno o sea malo. Así es, amén. O sea, de las cosas buenas nos va a galardonar, ¿sí? Amén. Nos va a galardonar, nos va a premiar. Las cosas malas, pues, yo no sé, ¿verdad? Nos va a regañar o va a privarnos de algún galardón, no lo sé. Pero lo que sí sé es que vamos a darle cuentas al Señor. Así es, amén. Por eso el apóstol Pedro, en la epístola que estábamos viendo, él dice, ciñete tu mente, está atento, sea atento, no tomes las cosas a la ligera. No digas, ya soy salvo, soy un hijo de Dios, ahora sí, ya puedo hacer lo que me da la gana. No. Fuimos comprados por precio con la sangre de Cristo. Si tú le entregaste tu vida a Cristo y el Señor Jesucristo te salvó, te dio el Espíritu Santo, fuiste comprado con la sangre de Cristo. Le perteneces a Cristo. Y si tú le perteneces a Cristo, Él es tu dueño y tú tienes que dejar que Él sea quien guíe tu vida, no tú mismo. Por eso dice, y si invocáis, vamos una vez más a 1 Pedro, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, hermanos, por favor. 1 Pedro 1, 17. Dice, y si invocáis por Padre, o sea, si Él es tu Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Estamos viendo, hermanos, que, ¿verdad? Que concuerda con lo de 2 Corintios, ¿verdad que sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dice, según la obra de cada uno. Entonces, ¿qué? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, en otras palabras, el tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, después de que conociste a Cristo, ten cuidado, condúcete con temor hacia Dios, porque vamos a dar cuentas al Señor, vamos a rendir cuentas. No es que podemos hacer lo que nos da la gana. Yo sé que algunas personas piensan así, algunas iglesias creen así, algunos pastores enseñan así, están pensando solamente en la prosperidad terrenal, en la prosperidad de este mundo. Están pensando en cosas vanas en lugar de pensar
en santificar su vida al Señor Jesucristo, en lugar de pensar en conducirse con temor y temblor, porque un día vamos a darle cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Dice, todo el tiempo, conducíos, ahí al final del versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es bien importante que le preguntemos al Señor, ¿te gusta lo que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo? Viene el pensamiento y yo quiero hacer esto, Señor, pero ¿y tú qué piensas? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú lo apruebas? Orar siempre, para cada decisión, para cada pensamiento. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde provienen? ¿Del Señor, del Espíritu Santo o del diablo? ¿O de la carne? Y la carne pues está influenciada por el diablo. Porque la carne le gusta el pecado. A esta carne le gusta el pecado. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Sí. Le gusta el pecado. Pero el que vive en nosotros, el Espíritu Santo, no le gusta. Aborrece el pecado, aborrece la injusticia. Entonces es bien importante. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, mientras que estamos en este cuerpo de carne, condúcete con temor. Ahora dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, debemos de ser muy agradecidos porque estábamos en camino al infierno. Amén. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Yo, miren, le doy muchas gracias al Señor, hermanos, porque cuando era inconverso y andaba tomando y haciendo cada burrada, cada tontería, muchas de las veces puse mi vida en riesgo por hacer cada tontería. Y gracias a Dios que no permitió que me matara, que muriera en un accidente o algo, si no estuviera ahorita en el infierno. Estuviera en el infierno. Pero gracias a Dios, dice, sabiendo, tenemos que saber, tenemos que estar conscientes, tenemos que recordar que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, una vida de vanidad, una vida vana, una vida que nos estaba llevando al infierno, que nos creíamos que qué bárbaro, como que si Donald Trump nos queda chiquito, ¿sí? O sea, ¿qué va? Pero fuimos rescatados, gracias a Dios. Y luego dice, la cual recibisteis de vuestros padres, pues sí, pues en realidad, hermano, sí, por la ignorancia de ellos. Dios, gracias a Dios que mi papá aceptó a Cristo, mi mamá aceptó a Cristo, gloria a Dios por ello. Pero pues ellos en ignorancia. Si nosotros habiendo conocido a Cristo hicimos muchas cosas en ignorancia también. Por eso tenemos que tener cuidado porque yo creo que hasta ayer hicimos cosas en ignorancia, yo creo, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? O no sé, el mes pasado, el año pasado. Pero es importante, hermanos, estar atentos a la palabra de Dios, estar creciendo espiritualmente, porque de todas esas cosas vamos a dar cuentas al Señor. Dice, las cuales recibisteis de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, de la cual el Señor Jesucristo nos rescató. No nos rescató con dinero, como oí yo una mujer, ¿verdad? En una iglesia, esposa de pastor, que decía que iba a sacar a sus hijos de las garras del diablo a puro dolarazo, a través del dinero, de dólares. Pura ignorancia espiritual, bíblica y de todo. Y están arriba de un altar, en un púlpito, predicando. Y la gente les aplaude. Por eso están las iglesias como están. Por eso las cosas están como están en este mundo. Dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ¿cuánto costó ese sacrificio del Señor Jesucristo? Un tormento. El sacrificio de Cristo fue un pago muy alto, pero para nosotros fue gratis, hermano. Solamente venir a Cristo, venir al Señor, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, pedirle perdón. Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Ahora el Señor dice aquí, sed santos en toda vuestra manera de vivir. De aquí en adelante, hermanos, procurar
vivir lo mejor que se pueda con la ayuda de Dios para la honra y la gloria del Señor. Recuerda, llévate esto en tu mente y en tu corazón. Vamos a dar cuentas un día al Señor Jesucristo en su tribunal. ¿Cómo será ese día, hermanos? ¿Cómo iremos a estar ahí? Bueno, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ya, dice la palabra de Dios que no va a haber lucha, ni más temor, ni más enfermedad, ni más nada. Pero vamos a dar cuentas. Yo no sé cómo irá a ser, hermano. Pero el Señor nos va a llamar a cuentas. Tal vez no vamos a tener temor, vamos a estar ahí en su gloria, glorioso. Pero vamos a dar cuentas. Pero hoy sí nos debería dar temor, hermanos. Procurar vivir una vida consagrada al Señor para su honra y para su gloria. Una vida consagrada al Señor. Les voy a invitar, si quieren venir al altar, pasar, implorar al Señor misericordia, darle gracias por su amor, hermano. Hermanos, pedirle perdón por nuestros errores pasados. Recuerde que Él dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Venga, doble sus rodillas delante del Dios Todopoderoso, Creador del universo. El Creador del universo. Jesucristo dijo que iba a estar donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, creemos que Él está aquí. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias por el sacrificio. Gracias porque nos rescataste de la vana manera de vivir que vivíamos. Esa vana manera de vivir que creíamos que estábamos muy bien, estábamos muy mal, Señor. Haciendo daño, dañándonos a nosotros, dañando a nuestros padres, dañando a los hermanos, dañando a nuestras esposas, dañando a muchas personas con nuestra vana manera de vivir. Padre, gracias porque usted nos perdonó, nos rescató. Ahora, Señor, de ahora en adelante, ayúdenos a estar muy atentos a los pensamientos, a las cosas que vienen, a las cosas que hacemos, practicamos. Que de verdad, Señor, sea usted guiando nuestra vida. Necesitamos sabiduría suya, necesitamos estar atentos a esos pensamientos y no darle rienda suelta a nuestra mente, sino procurar, Señor, con diligencia, hacer lo que a usted le agrada, Señor. Sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, con las personas debemos de ser amables, debemos de amar a nuestro prójimo. Nuestra lucha es contra Satanás, contra los principados, contra los gobernadores. Ayúdenos, Señor, a estar siempre conscientes de eso. Y perdónenos, Señor, cuántas veces no lo hemos hecho estar conscientes y cuántas veces nos hemos dejado llevar por las acechanzas del diablo, por las invitaciones de Satanás. Ayúdenos a vivir vidas consagradas a usted, Señor. Que seamos de testimonio donde quiera que andemos, seamos amables, Padre, y que hagamos siempre su voluntad. Gracias, 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 Señor. Vamos a salir de este lugar, pero no de su presencia, porque usted irá con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.